una sala de cirugía, ¿verdad? Donde la gente quiere cambiar su forma de ser, cambiar su rostro, tal vez ya se ve muy grande y quiere verse más joven. Entonces, lo que ellos hacen es que se ponen en las manos del doctor y entran pues en un proceso de cambio. Tienen que perder la conciencia y luego entonces, cuando despiertan, pues despiertan con un rostro, ¿verdad? Diferente, un cuerpo diferente. Creo que la resurrección de nuestro cuerpo va a ser así. Dice la palabra del Señor que nuestros cuerpos van a ser resucitados. Fíjense, nuestra alma y nuestro espíritu tiene comunión con Dios, pero nuestro cuerpo necesita ser transformado, porque la palabra de Dios dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ahí está el propósito de la resurrección y también queremos poner aquí, mis amados hermanos, nuestra presentación para poder eh, guiarnos pues en lo que vamos a meditar en esta maravillosa noche. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir a nuestro tema. Como vimos el tema de la semana pasada, los muertos en Cristo van al cielo. Eso ya lo vimos. ¿Y qué están haciendo entonces? Dice la palabra, esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, por eso se llama muerte, porque hay una separación entre y nuestro ser. El hombre fue hecho por Dios en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si el hombre solamente, ¿verdad? Su ser espiritual no es en sí una persona completa, le hace falta el cuerpo. Y como también el cuerpo, sin el ser inmaterial del hombre, que es el alma y el espíritu, tampoco es una persona. Entonces, le hace falta el alma y el espíritu. Y esa es esa es la condición por qué se conoce como muerte. Hay una separación. Entonces, la promesa es que nuestros cuerpos van a ser resucitados, que nuestro ser otra vez va a volver a unirse, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. La diferencia es que vamos a traer un cuerpo transformado, un cuerpo celestial, dice la palabra del Señor, un cuerpo mejor. Y esto es también inevitable para todos. Todos van a experimentar la resurrección, ya sea creyentes o no creyentes. Dice la palabra que todos van a experimentar la resurrección. Aquí en el Evangelio de Juan, vamos a leer el Evangelio de Juan, su capítulo 5, su verso 28 al 29. Dice la palabra de Dios de esta manera: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Fíjense, dice la palabra, todos los que están en los sepulcros. En este caso está hablando del cuerpo del hombre, porque es el cuerpo que va al sepulcro. Eso lo podemos ver como lo vimos la otra vez, ¿verdad? En el libro de Hechos, su capítulo 2, su verso 29 al 31, donde los judíos, donde el apóstol Pedro le habla a los judíos de la sepultura del rey David y que su cuerpo aún estaba ahí con ellos, ¿verdad? No había resucitado porque él no profetizó de él, sino profetizó del Señor Jesucristo. Pero había una diferencia con el cuerpo del Señor Jesucristo que había resucitado. Entonces, de igual manera están todas las personas, ¿verdad? Todos los cuerpos que han muerto, que han ido al sepulcro, dice la palabra, un día van a ser levantados de ahí y van a salir pues a resurrección, dice el verso 28 y 29 del Evangelio de Juan, porque como dice la palabra en el capítulo 5, verso 28 del Evangelio de Juan, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Imagínense, todos los que están en el sepulcro. ¿Cuánto tiempo tiene la gente ahí, verdad, sepultada?
porque es el cuerpo y la sangre lo que no puede entrar al cielo, lo que no puede estar ante la presencia de Dios. No es en sí el espíritu y el alma. Nosotros tenemos comunión con Dios a través de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu y nuestra alma sí puede estar ante la presencia de Dios, pero no nuestro cuerpo. Entonces, esa es la diferencia, pues, ¿verdad? Y dice la palabra que los cuerpos van a ser levantados. Entonces, imaginémonos cuántos cuerpos pues hay en el sepulcro desde toda la historia, ¿verdad? Cuántos familiares que nosotros hemos perdido y que están pues sepultados. ¿Cuánto tiempo ya tienen? Y la pregunta es, ¿tendrá el poder Dios, verdad, para hacer que estas personas, sus cuerpos vuelvan a levantarse otra vez? Aquí podemos ver esa promesa tan grande. Es maravilloso pensar, ¿verdad?, que para Dios no hay nada imposible. Cuando una persona muere, ¿verdad?, su cuerpo es sepultado y es abandonado. Y a veces hasta los familiares ya no se acuerdan de sus familiares que están en los cementerios. A veces ya no van pues a limpiar, ¿verdad?, sus tumbas. Más si son religiosos, pues los religiosos dicen que Dios no es Dios de muertos, pero Dios no es Dios de muertos. ¿Cómo entendemos eso, mis amados hermanos? ¿Se olvidará Dios de los muertos? ¿Se olvidará Dios de los que están en las sepulturas, de los que están en los sepulcros? No, Dios no se olvida. El hombre se olvida, ¿verdad? Nosotros olvidamos. A veces no nos acordamos de nuestros familiares que murieron y están allá abandonados, pero Dios no. Dice la palabra, llegará la hora. Y Dios cuando va a ir, no va a ir solamente a limpiarlos, sino dice la palabra que los va a levantar de ahí. Esa es la esperanza. Ahora, el problema es la condición en la que vamos a ser levantados. Si creímos en el Señor Jesucristo, vamos a ser levantados, dice la palabra del Señor, para vida eterna. Y el problema es si no creímos en el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra, para condenación eterna. Dice el verso 29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense. Ahora, ¿cuál es lo bueno? ¿Cómo hacer lo bueno ante los ojos de Dios? Solamente recibiendo al Señor Jesucristo. Es a través del Señor Jesucristo como nuestras obras, ¿verdad?, cuentan ante la presencia de Dios. Si no es por medio del Señor Jesucristo, no hay obra alguna que el hombre pueda hacer para que pueda ser salvo. Entonces, los que hicieron lo bueno son todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Estos son los que se van a levantar para vida eterna. Y los que hicieron lo malo es obvio que son aquellas personas que no quisieron creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa va a ser la diferencia, pero todos van a experimentar la resurrección, unos, ¿verdad?, para la vida eterna y otros, dice la palabra, para la condenación eterna. Pero los que vamos a salir, mis amados hermanos, para la vida eterna, dice la palabra del Señor que esa es la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6 y su verso 40, dice la palabra de esta manera, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que la muerte está pues en los designios de Dios, ¿verdad? Nosotros a veces no podemos comprender la muerte física, y el hombre se preocupa mucho por la muerte física, pero en sí está en los planes de Dios. Dios tiene su propósito. Número uno, que el hombre viva en esta tierra, ¿verdad?, por un lapso de tiempo, que tenga una relación con Dios, que crea en Dios, para que cuando el hombre muera, resucite para vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, dice el Señor Jesucristo, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y sea resucitado el último día.
Entonces, estamos esperando, pues, ¿verdad? La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, ¿verdad? Para toda la humanidad, para todos los creyentes, que se levanten con cuerpos transformados. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, la resurrección de Dios, la resurrección de nuestros cuerpos es la voluntad de Dios. Dios no solamente ama nuestra alma, Dios no solamente ama nuestro espíritu, Dios ama también nuestro cuerpo. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos crió, dice la palabra del Señor. Dios nos crió. Dios formó nuestro cuerpo. Y dice la palabra que Dios nos dio vida. Somos la creación de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando fue creado el hombre, dice la palabra que Dios dijo, ¿verdad? Que lo iba a hacer a su imagen y a su semejanza. Entonces, es el único ser creado donde Dios, ¿verdad?, interviene para crearlo. Como lo dice la palabra del Señor ahí en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí vemos la intervención directa de Dios. Diferente, pues, ¿verdad?, a como fue creado la creación, que fue solamente por la palabra de Dios, pero en el ser humano es la obra maravillosa de Dios y Dios ama al ser humano. Y es por eso que el cuerpo, ¿verdad?, los cuerpos de todos aquellos que han muerto, dice la palabra que serán resucitados en el día postrero. Entonces, Dios ama pues al hombre como es, ¿verdad?, como una persona. Pero una persona es alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando una persona muere, se separa, su ser inmaterial se separa de su cuerpo. Entonces, el ser inmaterial, el alma del hombre, va ya sea al paraíso, que es el cielo, o va al Hades, dependiendo si el hombre creyó o no. Y su cuerpo, pues, todos van al sepulcro. Algo otros, ¿verdad? Como en el tiempo actual son quemados. Pero dice la palabra del Señor que serán levantados del polvo, van a resucitar. Y esa es la diferencia, pues, ¿verdad?, entre creer en Jesús y resucitar para vida eterna y lamentablemente no creer y resucitar para condenación eterna. Entonces, hay mucho que ganar, mis amados hermanos y amigos, para creer en el Señor Jesucristo, recibir al Señor, creer en el Evangelio, ser bautizado, ¿verdad?, para tener esa promesa, esperar esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es la vida eterna. Número 2, ¿cuándo será? Dice la palabra que será en cualquier momento. Esta promesa nadie sabe, mis amados hermanos, cuándo será. Va a suceder en cualquier momento, dice la palabra del Señor. En 1 Corintios, su capítulo 15, su verso 51 al 52, porque podemos, ¿verdad?, podemos ser incrédulos, podemos pensar que no va a pasar, pero la palabra de Dios dice que va a ser en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe. Por eso debemos estar siempre, ¿verdad?, esperando esa promesa de cuándo el Señor va a cumplir, pues, esa promesa maravillosa de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Dice la palabra ahí en 1 Corintios 15, 51 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjense cómo van a ser resucitados los muertos, dice la palabra, serán resucitados incorruptibles. ¿Cuándo? Dice la palabra, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, todos los muertos
serán resucitados, dice la palabra del Señor. Ahora, el propósito de la resurrección, dice la palabra del Señor, que es para heredar la vida eterna, para heredar el reino de los cielos. Porque dice la palabra del Señor en el verso 50, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Cuando habla de la carne y la sangre, se está refiriendo a nuestro estado actual, como estamos. Nuestro cuerpo actual, como está contaminado. Todos los cuerpos están contaminados. Es como cuando un cuerpo, ¿verdad? Una persona tiene el virus, ya sea el virus del COVID, se podría decir, ¿verdad? Está infectada y necesita, pues, ¿qué necesita para vivir? Ser limpiado, ser curado. Y de la misma manera están todos los seres humanos. Nuestros cuerpos están contaminados por el pecado. Por eso habla ahí de carne y sangre. Y necesita, pues, ser curado, ser limpiado, ser transformado. Ahora imaginémonos un cuerpo donde ya no esté, pues, contaminado del pecado, un cuerpo que ya no tenga, pues, verdad, que ya no tenga, pues, esos defectos, pues, para enfermarse. ¿Cómo será ese cuerpo? Y ese es el cuerpo que Dios quiere, pues, que tengamos en el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Ese es el propósito de la resurrección. El propósito de la resurrección de nuestros cuerpos es para que sean, pues, transformados. Se podría decir para que sean sanados, para que sean limpiados, para que sean purificados. Y vamos a entrar con un cuerpo limpio, pues, donde ya el pecado ya no tiene poder. La muerte, un cuerpo que ya no se va a enfermar. Un cuerpo para siempre. Ese es el propósito de la resurrección. Y número 3, Filipenses también nos habla de eso. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, su capítulo 3, versos 20 al 21. Dice la palabra de Dios de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjese que dice la palabra: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. ¿Cuándo se va a manifestar? Dice la palabra: en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Jesús se va a manifestar por segunda vez. Y el propósito, dice la palabra, transformar nuestros cuerpos. ¿De qué cuerpos está hablando el apóstol Pablo ahí? De su cuerpo físico. Pero no solamente del cuerpo físico de los que están vivos, sino del cuerpo también físico de aquellos que han muerto. Aquellos cuerpos que están, ¿verdad?, en las sepulturas. Aquellos cuerpos que ya se hicieron polvo, que ya no existe, pues ya ni sus huesos, tal vez. Pero ese es el propósito de Jesús. Cuando Él venga, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que levantará, transformará los cuerpos de la humillación. El cuerpo que el hombre tiene ahorita es un cuerpo de humillación. Fíjense. Por más que el hombre se esfuerza para mantenerse bien, para mirarse sano, porque el hombre ama la vida, ¿verdad? Ama la belleza, pero esto no es comparable con lo que se va a manifestar. El cuerpo glorioso, ¿verdad?, que el Señor hará de todos aquellos que han muerto y de los que estamos vivos, será un cuerpo semejante, dice la palabra del Señor, a la gloria suya, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo resucitado.
Entonces, ese es el propósito de la resurrección. Ese es el propósito de morir, ¿verdad? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué todos mueren? Porque si no mueren, no hay resurrección, ¿verdad? Si no mueren, no hay transformación. Entonces van a vivir, pues no, Dios no nos puede llevar a nosotros a un reino donde vamos a estar viviendo eternamente con dolores, ¿verdad? Donde vamos a estar viviendo eternamente con defectos físicos. Dios va a transformar este cuerpo. Dios quiere que nosotros vivamos eternamente y seamos felices con cuerpos resucitados, transformados, que ya no van a sufrir dolor. Pero para eso entonces, ¿verdad? Es un proceso, hay que pasar por la muerte. Bueno, en este caso es la muerte física, porque la muerte espiritual ya no, porque ya los creyentes están con Cristo Jesús. Y cuando venga el Señor Jesucristo, pues serán resucitados, dice la palabra del Señor, para vida eterna. Entonces, el propósito de la resurrección es transformar nuestro cuerpo. Este cuerpo de humillación que tenemos es un cuerpo de humillación porque el pecado pues ha destruido este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo sufre. Este no es el cuerpo de gloria que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces este es el cuerpo, ¿verdad? Es el cuerpo, se podría decir, momentáneo, pero el cuerpo eterno será cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Número 3, también la resurrección es para el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, su verso 13 al 18. Dice la palabra del Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Ese también, hermanos, es el propósito de la resurrección. Dice la palabra del Señor que no, el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí hablando a los hermanos de Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, dice la palabra, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son los que no tienen esperanza? Pues los que no tienen esperanza son los que no han creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas no están sufriendo en el tiempo actual? Están pasando tristeza, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se les ha muerto familiares y están tristes? Porque eso es lo que causa la muerte, causa tristeza. Porque no somos capaces, ¿verdad?, de entender el propósito de Dios. Nos cuesta aceptarlo. Pero dice el apóstol Pablo que como creyentes debemos tener, pues, presente esa esperanza, que aunque nuestros familiares han muerto, ¿verdad? Nuestros seres queridos han muerto físicamente, nosotros tenemos esperanza, que los volveremos a ver, porque ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces aquí los hermanos estaban tristes tal vez, ¿verdad? Porque eran perseguidos, eran atribulados, muchos de ellos morían también, sus familiares. Pero si hemos creído en el Señor Jesucristo, entonces tenemos esperanza. Hay esperanza en el Señor Jesucristo. Dice la palabra en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Y los creyentes creemos que Jesús murió, creemos que Jesús resucitó. Jesús es la prueba de la resurrección. Dice que cuando fueron a ver el sepulcro estaba vacío. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo del Señor Jesucristo había resucitado. Ya no estaba ahí el cuerpo del Señor. Y esa es la prueba de la resurrección. Que si nosotros creemos que Él resucitó, de igual manera como Él resucitó, también a nosotros, dice la palabra del Señor, nos va a traer Dios con Jesús. También vamos a resucitar de la misma manera. O van a resucitar aquellos hermanos que han muerto, ¿verdad? Que están en los sepulcros. Así como el sepulcro del Señor Jesucristo quedó vacío, de igual manera los sepulcros van a quedar vacíos. Así como Jesús traía su mismo cuerpo, pero transformado, así traeremos, también lo traerán aquellos hermanos, ¿verdad?, que han muerto, su cuerpo también transformado. Entonces dice la palabra que todos van a resucitar. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es la palabra que nosotros los que vivimos o los que estemos en vida, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, no nos vamos a adelantar pues a ellos, sino dice la palabra que ellos serán resucitados en el mismo momento y nosotros, dice la palabra, seremos transformados juntamente con ellos, dice la palabra del Señor. Verso dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor, dice la palabra, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de autoridad, con trompeta de Dios. Ese es el poder que hará resucitar a los muertos que estén en los sepulcros. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque siempre los muertos en Cristo, hermanos, tienen pues la preeminencia. Ellos son los primeros que van a ver al Señor Jesucristo, a su Salvador. Y no solamente ellos, sino todos los creyentes. Vamos a ver al Señor Jesucristo. Yo creo que ese es el anhelo de todos los creyentes. Esa es la esperanza de todos los creyentes, de haber creído en Jesús. Porque nosotros hemos creído en Jesús por medio del Evangelio. No fuimos como aquellas personas, ¿verdad?, del primer siglo, aquellos hermanos que vieron a Jesús, que anduvieron con Jesús. Aquellos que vieron a los apóstoles. Nosotros no hemos visto nada de eso, pero creemos en Jesús. Y ese día, entonces, dice la palabra que lo vamos a ver. Yo creo que ese debe ser, pues, la alegría, ¿verdad?, la felicidad, la esperanza de todos los creyentes. Ver a su Salvador aquel día. Bueno, y ese día puede ser en cualquier momento. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Para nosotros, los que vivimos, dice la palabra del Señor, los que habremos quedado, los que estén en vida, ellos no van a necesitar morir. Simplemente serán transformados, dice la palabra, y serán arrebatados. Qué maravilloso, qué glorioso será la venida del Señor, porque hay definitivamente una generación, ¿verdad?, que no va a morir. Los que estén en vida en todo el mundo, cuando Jesús venga por su iglesia, ellos, dice la palabra del Señor, no van a morir. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces dice la palabra, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense, ¿dónde dice la palabra que vamos a ser arrebatados? Dice la palabra en las nubes. Y el propósito es recibir al Señor en el aire. Así que nuestro encuentro con el Señor Jesucristo será en el aire. Y el propósito, dice la palabra, así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, ese es el propósito de la resurrección. Es un proceso. Y esa es la voluntad de Dios. Y por eso que todos experimentan la muerte, ¿verdad? A veces la gente no, a veces como seres humanos no comprendemos, pues, por qué existe la muerte. Se murió, ¿verdad? Y tan buena persona que era, ¿verdad?
O a veces sentimos que Dios nos abandona. ¿Por qué se murió, verdad? Dios no me escuchó. A veces pedimos pues para que las personas sanen y a veces no sanan. Pero no entendemos pues, hermanos, el propósito de Dios. El propósito de Dios es que los muertos serán resucitados, dice la palabra. El propósito de Dios es que nos encontremos cara a cara con el Salvador. El propósito de Dios es que lo recibamos allá en el aire. Y dice la palabra para que estemos para siempre con el Señor. Entonces, ese es pues el propósito de Dios atrás de todo el misterio, ¿verdad? Que encierra la muerte, tanto como de los creyentes como también de los no creyentes. Dios tiene todo bajo su poder, bajo su dominio, bajo sus designios. Esa es la voluntad de Dios y nosotros como creyentes debemos tener pues esperanza, nuestra esperanza puesta, ¿verdad? En esa promesa de Dios para todos los creyentes. Vamos a leer una última lectura aquí en la primera carta del apóstol Juan, su capítulo 3 y su verso 2. Dice la palabra del Señor ahí: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Amén. Fíjense, qué maravilloso es la palabra del Señor. Dice la palabra, ahora somos hijos de Dios. Qué privilegio que todos los creyentes en Cristo Jesús son hijos de Dios. Fíjense, ahora somos hijos de Dios. Los creyentes son amados por Dios, porque son sus hijos. Y usted como creyente experimenta el amor de Dios, ¿verdad? Experimenta los beneficios de ser hijos de Dios. Experimenta, ¿verdad?, la diferencia que hay estar en las manos de Dios, que haya haber depositado pues nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. Y usted ha visto pues la gloria de Dios a través de su fe en Él, porque el apóstol Juan, hermanos, él había visto el poder de Dios, la gloria de Dios, las maravillas de Dios, y por supuesto la iglesia que estaba en Éfeso también. Porque siempre, ¿verdad?, donde hay un corazón que alaba a Dios, donde hay una familia creyente, donde hay un hombre que cree en Dios, siempre va a experimentar el poder de Dios, la maravilla de Dios, la diferencia que es que nuestra vida, pues, ¿verdad?, ahora esté en las manos de Dios, esté bajo el dominio de Dios. Y antes, cuando no tenía sentido, antes cuando no habíamos creído. Pero si ahora aquí en la tierra podemos experimentar, ¿verdad?, las maravillas de Dios, el poder de Dios, y podemos gozar de los privilegios de ser hijos de Dios, dice la palabra del Señor, pero aún no se ha manifestado todavía lo que habremos de ser. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que todavía no conocemos, pero que lo podemos leer a través de las Sagradas Escrituras, lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras y lo podemos acariciar a través de las Sagradas Escrituras y lo podemos esperar. Dice la palabra, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, fíjense, él tenía claro, el apóstol Juan tenía claro qué iba a suceder en la resurrección. Por eso es que estos hermanos, ¿verdad?, muchos de ellos no tuvieron miedo pues a enfrentar la muerte física, porque ellos sabían, tenían claro el proceso, ¿verdad?, cómo Dios trabaja en la vida de los creyentes. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea que el apóstol Juan lo sabía, los hermanos de Éfeso también lo sabían, y nosotros ahora también debemos saber lo que va a acontecer, ¿verdad?, en la resurrección. En la resurrección, el propósito de la resurrección es que nuestros cuerpos sean resucitados. Una vez estaba yo hablando con otros hermanos, ¿verdad? Y algunos de ellos pensaban que nuestro cuerpo no iba a resucitar. Fíjense. Pensaban nada más que solamente el espíritu, pero en sí nuestro cuerpo ya no va a resucitar. Pero dice la palabra del Señor, sabemos que cuando Él se manifieste,
Cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal y como Él es, seremos semejante a Él. Ahora, ¿cómo Él es? Él resucitó con su cuerpo, el cuerpo que fue puesto, ¿verdad? Ahí en la sepultura. Al tercer día, dice la palabra del Señor, se levantó. Y cuando fueron a ver el sepulcro, ahí ya no estaba el cuerpo de Jesús porque había resucitado. Entonces ahora cuando Jesús venga, se manifieste por segunda vez, dice la palabra, nosotros seremos semejante a Él en su cuerpo resucitado. Y como seremos semejante a Él, dice la palabra, porque le veremos tal y como Él es. Vamos a ver a Jesús en toda su gloria. Fíjense que los hermanos en Éfeso, muchos de ellos también no conocieron a Jesús en persona, pero se imaginaban cómo fue Jesús, ¿verdad? Pensaban ellos cómo fue Jesús a través de lo que los apóstoles les enseñaban a ellos. Y en el tiempo actual nosotros más o menos tenemos también idea de cómo es Jesús. Lo podemos ver a través de la palabra. Pero aquel día, dice la palabra del Señor, lo veremos en persona tal y como Él es. Y nosotros, dice la palabra, seremos semejante a Él con nuestros cuerpos resucitados. Y como ahora ya Dios pues va a resucitar nuestro cuerpo, entonces nuestra alma y nuestro espíritu volverá otra vez a nuestro cuerpo resucitado. Ya que Jesús, cuando resucitó, resucitó en su cuerpo resucitado. Y el ser inmaterial de Jesús estaba en él, porque él podía caminar. Si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 21, capítulo 20, dice la palabra que Jesús caminó, que Jesús habló con sus discípulos, que Jesús cocinó para sus discípulos. Todo eso lo hizo el Señor Jesucristo con su cuerpo resucitado. Entonces, de igual manera, nosotros volveremos otra vez a ser completos, porque por ahora, ¿verdad? Aquellos que han muerto se les conoce como muertos porque ha habido una separación entre su cuerpo y su espíritu, su alma. Pero en aquel tiempo, cuando su cuerpo sea resucitado, su alma y su espíritu volverán otra vez a Él y entonces, por eso es que volverán a tener vida, pero esta vez para ya no morir, sino será, dice la palabra, vida eterna. Todos van a resucitar, todos los cuerpos van a resucitar y van a ser transformados para tener vida eterna. Entonces, mis amados hermanos y amigos, ese es el propósito de la resurrección. Y si usted pues tiene dudas de la resurrección, el primer pues ejemplo, ¿verdad? La esperanza, la garantía es el Señor Jesucristo. Él es el primero, el primogénito, dice la palabra del Señor, entre los muertos, el primero que resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y Él resucitó en su cuerpo, subió al cielo en su cuerpo transformado. No quedó su cuerpo aquí en la tierra. De igual manera, los creyentes van a ser transformados al igual que el Señor Jesucristo. Y dice la palabra, por eso es que vamos a estar para siempre con el Señor. Entonces, ese es el propósito de la resurrección. Y por supuesto, eso también es un proceso. Luego dice la palabra del Señor que después de que seamos resucitados, pasaremos pues a lo que es la vida eterna. Y de ahí pues también dice la palabra que entraremos también en la nueva Jerusalén. Tomaremos posesión de los cielos nuevos y de la tierra nueva que también Dios, ¿verdad? Está preparando para cada uno de nosotros. Por la noche de hoy vamos a quedarnos hasta aquí, mis amados hermanos, en este maravilloso tema de la resurrección de nuestros cuerpos. Vemos pues que como número uno podemos ver pues que es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de Dios con todos los hombres, que ellos sean resucitados. Entonces, la voluntad de Dios no es que vivamos pues en este cuerpo, ¿verdad? Que es un cuerpo que sufre, es un cuerpo que se envejece. No, la voluntad de Dios es que nuestros cuerpos sean limpiados, sean purificados, sean transformados y resuciten, dice la palabra del Señor, en un cuerpo indestructible, un cuerpo que ya no va a sufrir enfermedad, que ya no va a tener el pecado poder sobre este cuerpo y ya no va a tener la muerte poder sobre este cuerpo, porque dice la palabra que la muerte y el pecado ya no van a existir. Entonces, ese es el propósito de Dios. Y número dos, que esta voluntad de Dios será en cualquier momento. Así que no podemos, ¿verdad?, pensar que falta mucho. Y no podemos pensar que no va a suceder, ¿verdad? Como aquellas personas que no creen
en la venida del Señor Jesucristo los va a sorprender. Entonces será en cualquier momento. Eso lo tenemos que tener claro como creyentes en el Señor. Y número 3, también debemos tener esperanza, ¿verdad? Que si han muerto, hemos experimentado pues nuestros familiares que se han ido, tenemos esperanza que ellos van a regresar, que Jesús los va a resucitar y que nosotros los volveremos a ver. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos esperanza, pues. Entonces no podemos pensar, ¿verdad?, que ya no volveremos a ver a estas personas. Por supuesto que los vamos a ver. Y número 4, dice la palabra que vamos a ver al Señor Jesucristo, que también es lo que nos debe dar gozo, nos debe dar esperanza, porque vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Creo que ese es el momento más grande, tal vez el clímax de nuestra fe, cuando tengamos allá a Jesús enfrente de nosotros y lo podamos ver, ¿verdad?, en toda su gloria, y nosotros también podamos disfrutar de su gloria, porque vamos a tener también nuestros cuerpos transformados. Yo no sé, hermanos, si a usted le motiva esto, ¿no?, ¿verdad? Pero yo creo que esto es la meta del creyente, este es el premio del creyente, ver a su Salvador en ese día cuando Él se manifieste por segunda vez. Así que vamos a quedarnos hasta aquí, que Dios me los bendiga, y por supuesto continuaremos la próxima semana con nuestra meditación. Esta meditación está basada en Romanos capítulo 5, verso 12. Es ahí donde entramos pues en este tema tan profundo, porque ahí nos habla de la muerte, que la muerte vino al mundo. Y si la muerte vino al mundo, ¿cómo podemos entender, verdad, por qué la muerte vino al mundo? Entonces, es un tema que se desarrolla y hemos visto, verdad, paso por paso, todo lo que hay en lo que es el misterio de la muerte y lo que toca pues para los que no creen y para los creyentes. Y por supuesto la próxima semana estaremos viendo otro segmento más que también está relacionado con la resurrección. Y por supuesto también deseo que Dios me los bendiga a todos, que Dios siga bendiciendo sus vidas, y sigamos, mis amados hermanos, perseverando, puesto los ojos pues en la esperanza de vida eterna que tenemos en el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí presentes una vez más con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, Padre, con nuestros amigos, con todos, Padre, los que nos estuvieron sintonizando. Te rogamos, Padre, que bendiga sus vidas, Padre Celestial, que los guardes, Padre, que los ayudes, Padre, en todas sus necesidades, Padre Celestial. También te pedimos, Padre, que pongas ese gozo en nosotros, Padre Celestial, esa felicidad, esas ganas, Padre, de poder verte, Padre Celestial, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez. Asimismo, también te rogamos por aquellos que nos van a sintonizar de manera pregrabada, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, por aquellos que están enfermos, Señor, que usted los bendiga, Padre, que usted los ayude, Padre Celestial, en todas las necesidades que ellos van a estar pasando, Señor. Gracias te doy, Padre, por mi vida, por la de mi familia, por la de mis hijos, Padre, muchas gracias. Y que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis estimados hermanos. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión. No sin antes vamos a sintonizar un himno más para la gloria del Señor. Amén. Guardan silencio y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en